Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas en esta transmisión. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Cristina Macís. Soy la vicepresidenta ejecutiva del Grupo Financiero Mercado de Valores. Para el Grupo Financiero Mercado de Valores es un gusto que nos acompañen hoy en esta transmisión. Hoy estamos iniciando una serie de webinars con expertos en economía, finanzas, temas fiscales, legales y en otros temas en donde brindaremos contenido exclusivo y actualizado que será de gran valor para la toma de decisiones. Durante la situación actual, sabemos que es vital comprender y entender el comportamiento de la economía nacional y contar con información y asesoría adecuada que nos permita analizar el contexto para poder tomar decisiones. Durante este webinar realizaremos un recorrido por la situación actual de la economía, sus retos y sus oportunidades. Tal vez antes de iniciar, comentarles que tenemos en el chat habilitado para que puedan en él incluir las preguntas que tengan durante la presentación y estas serán atendidas al final de la presentación. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor Gerardo Corrales, economista con una amplia y reconocida trayectoria en el sector financiero. Se ha desempeñado como gerente de varias instituciones financieras, asesor y miembro de juntas directivas de varias compañías, conferencista y académico. Bienvenido, don Gerardo. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, doña Cristina, y agradecer la oportunidad que me da Mercado de Valores. Para mí es un honor estar compartiendo este primer webinar que ustedes dirigen en exclusiva a sus estimados clientes. Muchas gracias, don Gerardo. Bueno, tal vez es importante para iniciar esta conversación entender de dónde parte la economía antes del COVID-19. ¿Cuáles son las fortalezas y los retos que tiene la economía nacional? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Vamos a ver si esta tecnología nos funciona. Deme un minuto para... Ahí se está moviendo mi presentación, ¿verdad? Sí, señor. Está pasando sin problema. Bueno, yo quisiera aprovechar esta primera pregunta que usted me hace para tal vez desarrollar un poco más, porque nunca como antes en la historia económica, yo diría, del mundo y en particular de Costa Rica, al menos estas generaciones, hemos tenido una situación tan atípica, tan incierta y de tal magnitud como esta que nos está sucediendo en estos momentos. Y claro, cuando hay incertidumbre, al ser humano por naturaleza nos causa angustia, nos causa bastante inquietud, dudas, y sobre todo si no tenemos claridad, si no hay visiones claras de no solo la duración, la magnitud, sino hacia dónde va el país. Y eso lo que hace es empezar a generar lo que yo llamo ruido innecesario en cuanto a rumores, algunos infundados, sobre la capacidad que tiene el país de salir adelante. Y para eso creo que vale la pena entonces dedicar algunos minutos a este repaso de la situación económica antes del COVID. Como usted lo menciona, doña Cristina, yo traté de plantear puntos fuertes y puntos débiles. Uno de los puntos más fuertes que por fortuna nuestra nos toma en este momento es el saldo de las reservas monetarias internacionales con las cuales cuenta el país. Se trata de divisas, se trata de activos de transacción internacional, normalmente dólares, euros, oro, que son aceptados como medios de pago a nivel internacional y de los cuales pues nosotros no tenemos la capacidad de emisión.
La emisión nuestra de nuestra moneda, lamentablemente el colón no es una divisa y por lo tanto no puede utilizarse como un medio de pago internacional, ventaja que sí tienen los países desarrollados. Sin embargo, nuestro stock de reservas, vean que a esta fecha está en 8.500 millones de dólares, cuando a finales del año 18, por la situación fiscal crítica que tuvimos, las reservas cayeron casi a 6.500 millones de dólares por la intervención cambiaria del Banco Central. Después de eso ha venido una recuperación, hay un exceso de oferta de dólares que el Central ha aprovechado para acumular reservas y últimamente entraron los 500 millones de dólares del préstamo de la Corporación Andina de Fomento de apoyo presupuestario que ya se venía negociando previo al COVID. ¿Por qué es importante este dato? Bueno, porque es uno de los instrumentos principales que tiene el Banco Central de Costa Rica para respaldar la liquidez de la economía. Entendemos por liquidez la facilidad que tienen los agentes económicos para poder realizar sus transacciones, para poder realizar sus compras, ventas de artículos, de materias primas. Es como yo lo llamo el sistema circulatorio. No se puede bloquear la liquidez porque al cuerpo humano le daría, en este caso, nuestra economía, un paro cardíaco. Y por eso mi mensaje es que el Banco Central, como lo ha venido haciendo, tiene que ser muy prudente en el manejo de este recurso escaso y de uso alternativo que son las reservas monetarias que le dan respaldo a los colones que circulan en la economía. Si el Banco Central empieza a tomar de esas reservas para emitir papeles, para financiar inorgánicamente al gobierno, para que este a su vez dispare el gasto, la factura, la jarana, como decía don Eduardo Lizano, nos va a pegar casi que de inmediato en la cara y por eso hay que tener mucha prudencia con esos 8.500 millones de dólares. El otro elemento que casi no se ha discutido o no se mencionaba y que creo que vale la pena que nuestros señores clientes lo tengan claro es este gráfico que nos muestra el componente de bienes y servicios en la balanza de pagos, que es un reporte donde se registran todas las transacciones de comercio de bienes, servicios y movimientos financieros entre Costa Rica y el resto del mundo. Como pueden ver, nuestra balanza solamente comercial, que se llama esta de bienes, es deficitaria. Nosotros seguimos importando más bienes de los que exportamos. Aquí pesa mucho la factura petrolera, a lo que me voy a referir más adelante, que pesa antes del COVID como 1.500 millones de dólares al año dentro de este déficit. Vean que ese déficit se viene encogiendo porque las exportaciones han venido creciendo a un buen ritmo y eso nos ayuda a reducir este faltante de pago de divisas. Y el otro elemento a destacar es que desde el punto de vista ya no de bienes, sino de servicios, por el contrario, tenemos un superávit. Vean que ese superávit en el tiempo es creciente. Hay un exceso de exportaciones de servicios sobre las importaciones de servicios, lo cual nos da divisas, lo cual nos da reservas. Pero ese crecimiento es de tal magnitud que logra ya en el 2015 prácticamente igualar el faltante de divisas para pagar las importaciones de bienes. Vean que aquí hay un equilibrio y después de ahí la suma de estos dos nos empieza a dar superavitaria. O sea, tenemos una balanza que se llama de bienes y servicios generadora de reservas en casi 1.500 millones de dólares, que junto con la llegada de inversión extranjera directa, que todos los años se mantiene en el ritmo de 2.500 millones, pues nos ha permitido atender otras salidas que se dan al exterior, como repago de créditos, como repatriación de utilidades, como pago de dividendos por la importancia ya del stock de inversión extranjera directa que hay en el país. Este otro elemento es el CAMELS. Lamentablemente yo quería traerles el CAMELS a marzo
La SUGEF me prometió que hoy lo iban a subir, lo traté de actualizar, pero todavía no lo han subido. Prometemos enviarles este cuadro actualizado a marzo. Es como un diagnóstico que hace la Superintendencia de Entidades Financieras del estado de salud de los bancos, tomando como patrones de referencia, así como cuando uno se hace un examen de sangre y le salen asteriscos, dependiendo si uno está por encima, por debajo del normal. Estos son las escalas normales para determinados indicadores. Y tenemos la calificación, el diagnóstico para los bancos del Estado, los bancos privados, las cooperativas de ahorro y crédito, las financieras y otros intermediarios. El primer elemento fundamental en un sistema financiero es la importancia de su patrimonio respecto a los activos ponderados por sus grados de riesgo de incumplimiento. Los activos de un banco, como ustedes saben, la cartera crediticia es el principal y luego está la cartera de inversiones. Pero dentro de la cartera crediticia no es lo mismo un crédito de vivienda, que es el más seguro aquí en todas las partes del mundo, que un crédito corporativo o personal sin garantía real. Entonces, cuando uno compara el nivel de patrimonio a esos activos multiplicados por la probabilidad de incumplimiento, le da un nivel mínimo de patrimonio que la SUGEF, en este caso para Costa Rica, establece que el patrimonio mínimo debería ser un 10% del total de activos. Vean que no importa el tipo intermediario financiero que tengamos, hay holgura en cuanto a la solidez patrimonial. Luego tenemos otro elemento que es el compromiso patrimonial. Este es las pérdidas esperadas en el portafolio de crédito respecto a las reservas que los bancos vienen haciendo por sana práctica o regulación bancaria respecto a esto al total de la cartera. Entonces, lo que se buscaría es que haya un match, por lo menos que las reservas cubran la totalidad de la pérdida esperada, y entre más negativo de este indicador, mejor, porque implica que las reservas superan a la pérdida esperada. Entonces, vean que no importa el intermediario financiero, tenemos holgura de reservas antes del COVID. Luego, precisamente, tenemos la morosidad de más de 90 días respecto al total del portafolio de crédito. Aquí el indicador es de un 4%. Vemos que se tienen indicadores lejos de ese porcentaje, salvo en el caso de los bancos del Estado, pero en este indicador no se toma en cuenta los mitigantes de riesgo, que son las garantías reales, y en el caso de los bancos del Estado, normalmente ellos tienen un alto porcentaje de garantías que les mitigan este nivel. Luego tenemos un nivel de eficiencia. ¿Cómo son los gastos administrativos respecto a cada colón de utilidad bruta? Aquí lo que se permite es que ese indicador llegue hasta un máximo del 96%. Vemos que los intermediarios están lejos de ese elemento. Hay un indicador de rentabilidad trimestral, es la utilidad operativa respecto al patrimonio promedio. Ahí lo que se buscaría es que al menos salgan tablas, y como se puede ver trimestralmente, los indicadores de rentabilidad son buenos. Muy importante, este otro indicador es la liquidez en colones a un mes plazo. ¿Esto qué es? Es un cociente entre las recuperaciones por cartera crediticia más los vencimientos de inversiones transitorias comparado con los vencimientos de las obligaciones certificados a plazo más las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, pero no el saldo absoluto, sino las volatilidades, o sea, los deltas que tengan las cuentas corrientes, cuyos saldos más o menos permanecen estables, pero hay ciertas volatilidades. Aquí lo que se buscaría es que ese indicador al menos sea de 1, que haya una cobertura de 1, y pueden ver que las coberturas son holgadas en colones. En dólares lo mismo, solo que aquí hay una mayor exigencia de liquidez, 1.1 veces de cobertura, y ven que en dólares también hay holgura en el manejo de la liquidez. Y por último, la calificación global, dependiendo de ciertos pesos, nos da una nota que para ser un paciente en una situación financiera aceptable y normal, tiene que variar ese coeficiente 1 es la mejor nota hasta 1.75. Si supera 1.75, ya la entidad entra en un grado de irregularidad. Entonces vemos que la mayoría de los intermediarios está cercano a la mejor calificación. Y esto es bien importante para quitar un montón de rumores
en cuanto a que el sistema financiero no soportaría la magnitud de esta crisis. Aquí tenemos indicadores de liquidez en colones, igual, esto es un cociente para todo el sistema, la liquidez total respecto a los depósitos financieros en colones y la liquidez un poco más estrecha en dólares, pero ojo que este indicador es ácido en el sentido de que compara la liquidez con el total de los saldos de los depósitos, no solamente los depósitos que están a la vista en cuenta corriente, en cuenta de ahorro, sino que mete todos los tipos de depósitos, aunque sean a plazo, y por eso es un indicador bastante duro. Este también es una fortaleza importante a diferencia de la crisis del año 80. Y yo quisiera repasar esto porque sí he sentido como que hay algunos indicios de temor. En algún momento se malinterpretó una manifestación que el señor ministro de Hacienda dio en el Congreso, pero claro, hay que ubicar esa manifestación en el contexto que le estaban preguntando los diputados de por qué razón en el presupuesto extraordinario, aparte de los gastos del COVID que se aprobaron por 150.000 millones de colones para atender los subsidios a desempleados, estaba metiendo amortización de la deuda. Y claro, lo que él dijo es que aunque estemos en crisis, la deuda hay que seguirla atendiendo, tanto en intereses como en principal. Y por esa razón, él estaba sustituyendo fondos de deuda interna por el crédito de la Corporación Andina de Fomento. Pero no es que él estuviese anticipando, como alguna gente malentendió, que Costa Rica iba a entrar en un default. ¿Por qué creo yo que esas probabilidades son pocas? Bueno, porque nuestra deuda total del gobierno central, que son 37.000 millones de dólares a diciembre, está compuesta casi un 80% por deuda interna, aquí hay un error, esto es deuda interna, y un 22% está compuesto por deuda externa. Y cuando nos vamos a ver quiénes son los tenedores de este porcentaje de deuda externa, hay un rubro que está en manos de organismos multilaterales y solo un 15% de la deuda total está en manos de inversionistas internacionales privados, que son los más duros normalmente para negociar o readecuar, flexibilizar sus condiciones de repago si es que eso fuese necesario. Y luego vemos que la deuda interna, 29.000 millones de dólares, el 80%, en su mayoría está en manos de inversionistas privados locales, lo mismo que de intermediarios financieros o de la banca pública, de operadoras de pensiones o de la banca privada. ¿Por qué esto es una ventaja? Bueno, porque da mayor flexibilidad a la hora de manejar lo que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda, si hay vencimientos muy altos, canjes de deuda para tirar los vencimientos a más largo plazo. Esto era muy diferente en el año 80-81, donde la composición era al revés. El 80% era deuda externa y solo un 20% era deuda interna. Y para nuestra fortuna nos toma esta crisis con una curva de vencimiento de la deuda relativamente baja en este año 2020. Hay que atender 2.850 millones de dólares de amortización. Vean que las torres altas que llamamos ocurren en el 21, 22 y 23. Son ahí montos de 3.600 millones y luego eso va cayendo en el tiempo, incluso hasta llegar al año 2051. Pero en el año inmediato, que es el que estamos viviendo, vemos que comparativamente hablando es un monto manejable. Y de eso, el 36% de lo que vence en el 2020, en su mayoría son colones, solo un 36% está en dólares. En cuanto al nivel de inflación, obviamente esto no es la preocupación de este momento. La inflación está controlada, incluso está por debajo del nivel mínimo que el Banco Central se establece de un 2%. Hay un techo del 4%. Entonces, para mí es muy claro que el Banco Central tiene hoy la capacidad de hacer lo que se llama política monetaria acomodaticia, política monetaria contracíclica, en el sentido de que puede manejar la liquidez tal que le dé prioridad a la reactivación económica por encima del riesgo de inflación. Claro que al inyectar más liquidez a la economía, eso podría también estimular un crecimiento de los precios, pero dado que estamos lejos de la meta superior, hay posibilidad. Aparte de que
la contracción de demanda que está trayendo este efecto del COVID nos hace anticipar para el resto del año 20 un fenómeno deflacionario. O sea, el problema de crecimiento de precios no es la preocupación inmediata que tenemos. Vamos a entrar en la parte de debilidades. ¿Qué son los puntos débiles con los cuales nos enfrentamos en esta crisis? Bueno, que ya veníamos en un ambiente de desconfianza. Los consumidores se les ha caído su confianza por la falta de reactivación económica que traíamos y por la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que hizo causar una posposición de consumo de las familias. Veníamos en un proceso de recuperación, pero vean que lamentablemente, pues ahora con esta situación, la incertidumbre hará que esa desconfianza se vea incrementada. La segunda debilidad es que veníamos arrastrando un problema de desaceleración económica. Si bien es cierto, ya veníamos recuperándonos con niveles de crecimiento en el orden del 2.3, 2.7% interanual, lo cierto es que estaba esto lejos del potencial que tiene esta economía, estimado en un 3,5, 4% de crecimiento anual. Y también el gráfico nos muestra de que esa mayor debilidad la tenemos en el régimen definitivo. Las empresas que están en el régimen definitivo son las más sensibles a una situación de recesión como la que vamos a tener este año 2020, y que por el contrario, las empresas de zonas francas son las que están creciendo más a 2 dígitos y son las que dinamizan la economía, generando cerca de 150,000 empleos y contribuyendo con cerca del 12% del valor agregado total. En esto yo pues quisiera emitir mi opinión muy personal, que contrario como algunos están manifestando en pensar meterle un impuesto a las zonas francas para cubrir los gastos del COVID, sería para mí un tremendo error en esta coyuntura, porque el mundo está globalizado y como decían por ahí, no hay nada más nervioso que un dólar. Las compañías globales en este momento les van a sobrar las oportunidades de incentivos, de atracción de inversión extranjera directa, y si tenemos un clúster, sobre todo en ciencias de la vida y en centros de servicio compartido, sería un craso error espantar, ahuyentar esa inversión. Por ejemplo, Panamá más bien acaba de bajar los impuestos para inversión extranjera directa y está dando una serie de facilidades, sabiendo que todo lo que es salud, todo lo que es medicina, después de esta crisis, creo yo, se va a ver incrementado, y que también va a haber oportunidad del lado de servicios, en el tanto en que muchas compañías que estaban con operaciones en el Asia van a mover sus operaciones buscando lugares más cercanos a los Estados Unidos, más estables y con manejos adecuados de la salud, con lo cual ahí Costa Rica, creo yo, más bien tiene una ventaja competitiva. En el desempleo nos toman a un nivel alto, ya sabíamos, 12.4%, esos son 310,000 personas desempleadas antes del COVID. Las finanzas públicas, quizás nuestra mayor debilidad, un déficit el año pasado del 7%, y para el 2020, antes del COVID, se estimaba un déficit del 5.3%. Mi estimado es que este déficit, por la caída en la recaudación tributaria, por el aumento de los gastos que ya estamos teniendo incrementales para la contención del virus, y porque aparentemente no se están haciendo recortes en los gastos ni corrientes ni de capital, mi mejor estimado es que lamentablemente nosotros vamos a terminar este año 2020 con un déficit aproximado al 9-10%. Ahora, mal de muchos consuelos tontos, el Fondo Monetario emitió hace 2 semanas lo que llaman ellos el monitoreo fiscal. Hay un reporte en la página del fondo donde los déficits de Estados Unidos, Europa y los países avanzados prácticamente se están multiplicando por 3. De tal manera de que este fenómeno no es individual, no es particular de Costa Rica,
y eso creo yo que daría flexibilidad para que los organismos financieros internacionales apoyen en la financiación de este faltante fiscal. Eso nos hará que la deuda, que ya venía alta, pasando al 58.5%, mi mejor estimado es que vamos a terminar un 2020 con un saldo de la deuda del gobierno al Producto Interno Bruto cercano al 70%. Ya son niveles de deuda relevantes. Si uno sigue los criterios de las agencias calificadoras de riesgo, muy posiblemente, casi que cierto, en el 2021 vamos a tener una reclasificación, un downgrade de nuestro nivel o nuestro rating de riesgo, pero yo creo que esto va a ser generalizado en el mundo. Va a haber un movimiento hacia abajo de los niveles de cumplimiento de pago para el año 20 y 21. Y por último, el tipo de cambio, pues veníamos con una apreciación acumulada en lo que llevamos del año 2019 a hoy de prácticamente 6.6% de apreciación, que si lo medimos en términos del tipo de cambio real, es decir, no solamente el MONEX, el tipo de cambio nominal, sino comparando los precios relativos de los productos importados respecto a los productos de exportación, pues hemos tenido una pérdida de competitividad de casi 6 puntos. Eso significa que para los extranjeros, el turismo costarricense, las exportaciones e incluso la producción local resultan ser más caras vis a vis los competidores comerciales en el resto del mundo, que más bien a consecuencia del COVID y la caída del precio de sus commodities han tenido devaluaciones solamente en lo que llevamos de febrero a hoy. Brasil, Colombia, México, Perú, devaluaciones de 2 dígitos, entre el 10% y el 15%, y eso pues haría que si no se lleva con sumo cuidado el manejo del tipo de cambio, podamos ampliar aún más el impacto negativo que tiene esta crisis sobre las exportaciones. Aquí lo que quise fue representar una fortaleza en el pasado, pero que en este momento se convierte en una debilidad por el grado de concentración de las exportaciones primero. Vean que en el 2019 a nivel de bienes se exportaron 11.500 millones de dólares, principalmente a los Estados Unidos. 41% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Y el fondo está estimando que por esta crisis el Producto Interno Bruto de Estados Unidos va a caer 6 puntos porcentuales. Esto es histórico. A Europa, las exportaciones nuestras van el 22%. Vean que Europa se está proyectando una caída de 7,5% para el 2020. En América Central se destina el 20% de nuestras exportaciones. Para América Central, excluyendo Costa Rica, se prevé por parte del fondo una caída del 3,5%. Y pueden ver que el resto de los destinos de nuestras exportaciones, salvo el Asia, muestran crecimientos negativos, por lo tanto es de esperar una contracción en las exportaciones. La inversión extranjera directa, altísima concentración en los Estados Unidos, un 75% de los 2.500 millones de dólares nuestros vienen de los Estados Unidos, el resto de Europa, por lo cual aquí yo sí anticipo, lamentablemente, que vamos a tener no una cancelación, yo más veo una posposición de las inversiones extranjeras directas en el país entre un 30 y 40%. Yo creo que sí lo vamos a sufrir. Hasta el momento no lo hemos visto, pero creo que en lo que resta del año, por los resultados que están teniendo las compañías en Estados Unidos y en Europa, y por las crisis que ellos están manejando, pues los CEOs de esas compañías van a posponer inversiones. Y por último está el turismo. Vean que en el 2019 ingresaron al país 3.1 millones de turistas que nos dejaron ingresos por divisas de 4.1 millones, miles de millones de dólares. El 43% de nuestros turistas viene de Estados Unidos, 22% de América Central y 16% de Europa. Eso es claro, si la contención, el control de la pandemia lleva a cierres fronterizos que impiden el ingreso de turistas, pues claro que el sector de actividad económica más afectado es el de hotelería, es el de restaurantes, que hoy el Banco Central en sus proyecciones económicas
nos decía que hay una caída estimada en el turismo sin registro histórico anterior cercana a los 2 dígitos, 15% de caída, y es ahí donde creo yo que los esfuerzos de reactivación tienen que empezar. Yo creo que con eso, doña Cristina, le contesto su pregunta en cuanto a dónde estábamos antes de esta crisis. Muchas gracias, don Gerardo. Muy reveladores los datos que nos comparte. Y bueno, precisamente ya estamos viendo ahora el efecto que está teniendo el COVID en el país y a nivel mundial. Realmente estamos viviendo, partiendo de una situación extraordinaria que está impactando a nivel global. Y partiendo de este balance de situación que usted nos hace, bueno, también esperamos que esta situación que estamos viviendo sea temporal. ¿Cuáles son los principales riesgos para la economía nacional en la coyuntura actual? ¿Cuáles surgen nuevos retos, esos riesgos que tenemos que enfrentar y que ya estamos, de alguna manera, ya se está impactando la economía? Bueno, vamos a ver, antes de entrar en el detalle, aquí hay mucha polémica entre los economistas. Yo soy totalmente transparente. Nunca antes los economistas habían tenido una situación de este tipo. Y en consecuencia, pues dada la gran incertidumbre que hay diversidad de opiniones, hay diversidad de escenarios, que don Telmo Vargas hoy en su artículo de La Nación nos decía la sopa de letras, efectivamente, porque la discusión que hay es en cuanto a que si la salida de esta crisis va a ser en forma de V, que llamamos un efecto rebote, si va a ser en una forma de U, en cuyo caso la recuperación va a ser más lenta, si va a ser en forma de una L, que tomaría más tiempo, o Dios no lo quiera, en forma de una I, en cuyo caso los niveles de decrecimiento económico serían cada vez mayores. La mayoría de los economistas, y yo coincido con ellos, creen que el golpe fuerte de esta crisis, el mundo y en particular nosotros, nos la vamos a llevar en el segundo trimestre de este año. Yo creo que los efectos ya se empezaron a sentir en el mes de abril, digamos en la última semana de marzo, y mayo, junio serán meses muy duros. Pero nuestro mejor estimado es que conforme las grandes locomotoras económicas, socios comerciales, Estados Unidos, Europa, empiecen a liberar las medidas que llaman ellos de lockdown, es posible prever, así como también a nivel interno, conforme la curva se ha venido aplanando, que se empiece a liberar las restricciones. Eso sí, hay que aprender a convivir, creo yo, con esta pandemia. Mientras no haya cura, vacuna, vamos a tener que respetar el distanciamiento social, vamos a tener que respetar las medidas de protección, mascarillas u otras, y las recomendaciones sanitarias que se dan a nivel de la OMS y a nivel de las autoridades locales. Dicho eso, entonces yo veo aquí una serie de riesgos que podrían acentuar el daño o los efectos económicos de esta situación. Obviamente la incertidumbre. Entre más incertidumbre haya, entre menos claridad haya, entre menos información se divulgue, las expectativas de las familias, de los empresarios, de los agentes económicos se vuelven más negativas. Y la incertidumbre provoca miedo. Miedo al contagio, miedo a salir, miedo a consumir, miedo a invertir. Y eso claro que tiene efectos sobre la demanda agregada y sobre la actividad económica. Yo he insistido muchísimo que aparte de las conferencias periódicas que dan muy buenas de salud, deberían desde hace un rato estar saliendo con anuncios sobre qué se está haciendo desde el punto de vista económico y sobre todo atacando un montón de rumores. No hay nada peor, dígamelo a mí, que pasé esa crisis en el 2004 de corrido de depósitos del banco, que un rumor infundado en cuanto a que si hay capacidad o no capacidad para salir de esta crisis.
La prolongación de las restricciones sanitarias, pues obviamente son muy buenas en el sentido que reducen el riesgo de muerte. Nadie quiere muertes de ciudadanos, ni aquí ni en el mundo, pero definitivamente hay una correlación inmediata con la contracción económica. Ya hoy el ministro de Salud anunció que ante la comunicación de un solo caso, pues empezarían ya a flexibilizar las restricciones. Eso es muy bueno porque los flujos de caja, como lo voy a comentar, ahora pues no son perpetuos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Una semana, 2 semanas sin tener ingresos por concepto de ventas hace imposible sobrevivir más allá de cierto tiempo. El tamaño, el impacto económico no lo sabemos. Bueno, hoy el Banco Central hizo su mejor estimado, nos anunció 3.6% de contracción para este año 2020. El Fondo Monetario había sido un poquito más optimista, 3.3%, lo mismo que el Banco Mundial. Y con esta contracción, lo que el Central nos está diciendo es el Producto Interno Bruto, los ingresos del país, que eran 61.000 millones de dólares en el año 2019, ahora van a caer a 58.8 billones de dólares. Y luego sobre esa base se proyecta para el 2021 un crecimiento repunte, rebote de 2.3, pero ojo, no nos confundamos, no es 2.3 sobre la base del 2019, es 2.3 sobre una base más baja, lo cual nos daría que en el 2021 el Producto Interno Bruto llega a 60 billones de dólares, todavía por abajo de la cifra que teníamos en el 2019. O sea, si lo comparo con el 2019, tendríamos en el 21 todavía una caída aproximada de 2 puntos en el crecimiento del Producto Interno Bruto. En otros términos, esta crisis del COVID nos está costando 2 años de crecimiento económico. La crisis pasada de las hipotecas global 2008-2009 nos costó prácticamente 1 año de recuperación. Esta se está prolongando al menos a 2 años. Tenemos el tipo de recuperación, cómo va a ser esta, si es una recuperación lenta en el tiempo o si va a ser una recuperación cada vez más rápida. Otro de los grandes riesgos es las finanzas públicas. Yo en esto de manera muy respetuosa creo que se comete un error el día de hoy cuando el Banco Central nos anuncia las estimaciones económicas y no da datos sobre las finanzas públicas. Yo hubiese esperado una conferencia conjunta de las autoridades económicas, el ministro de Hacienda, presidente del Banco Central. Sé que tienen las proyecciones fiscales, no sé por qué razón se pospuso, y eso genera de nuevo incertidumbre, expectativas negativas, rumores, cuentos innecesarios. Entonces yo creo que si en algo yo puedo contribuir es que en adelante requerimos un equipo económico unido, integrado. Los dos son muy buenos, gente muy capaz, formación internacional, pero queremos verlos unidos en esta situación crítica coyuntural. Lo otro que desgraciadamente es un riesgo innecesario y que causa mucho ruido es los que algunos están aprovechando para plantear esta situación como una guerra ideológica, tratando de decir que el sector público es el mejor y que el sector privado es el peor, o al revés, o tratando de aprovechar la coyuntura para tirar al aire, perdón el término, pues un montón de ocurrencias que no vienen al caso en este momento. Por ejemplo, yo no veo cómo en esta situación se hable de un impuesto a las zonas francas. O sea, quieren matar lo único que nos está oxigenando en este momento. Y por último, claro está que el costo social de esta crisis es monstruoso, porque vamos a tener, si ya había gente, 300.000 personas sin ingresos para comer, desempleados, mi número es que fácilmente en este segundo trimestre esas sumas pueden alcanzar los 500.000, 600.000 personas en condiciones de cero ingresos o ingresos reducidos, y eso va a hacer que los niveles de pobreza se vean incrementados. Y si no hay solidaridad de todos, aquí no hay distinción que si es el sector público, los empleados privados,
las empresas. Si no hay solidaridad, señores, el riesgo es que haya caos. No hay peor situación que ver a familias, a hijos, a madres con situaciones de no poder alimentarse básicamente. Y eso podría causar inestabilidad social, política, que ha sido la distinción de Costa Rica respecto al resto del mundo. Entonces yo creo que los señores diputados deberían concientizarse de este tema, de la coyuntura que estamos viviendo, lo mismo que el gobierno y el resto de la sociedad, para unir esfuerzos y tratar de sacar a muchas de estas personas de la coyuntura en la cual se encuentran. Y en cuanto a la pregunta de los retos, yo veo que esta crisis nos está llevando a retos de liderazgo. En particular, el tema que a mí me interesa es el liderazgo económico. Yo creo que nunca como antes se requieren líderes al frente de esta situación. En el pasado, en la crisis de los años 80, tuvimos la gran fortuna y bendición de tener líderes del carácter de don Eduardo Lizano, de don Carlos Manuel Castillo y otros economistas que tuvieron la visión, que tuvieron la capacidad de actuar por encima de intereses políticos, ideológicos y sobreponer un interés nacional para poder llevar todo este país hacia una situación optimista, positiva, de que al final esta cuestión no es permanente, es una cuestión transitoria y que hay luz, como digo yo, al final del túnel y que para eso se requiere entonces ser optimistas, ser positivos. Eso nos lleva a que lo que llamo la resucitación económica debe hacerse de manera inteligente. Y para eso yo he venido insistiendo en establecer lo que llaman los gringos un War Economic Room, que se hizo en el Plan Marshall, que se hizo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial con Winston Churchill y otras personas, porque el equipo económico está apagando incendios. Es lo mismo que nos pasó a nosotros en otras dimensiones, obviamente en el BAC, en cuanto a que el día a día y poder atender los requerimientos de liquidez hacía imposible pensar más allá de minutos, de horas. Bueno, igual, yo creo que se hace necesario que el señor presidente de la República llame a un equipo de empresarios, de economistas dedicados solamente en diseñar el plan de resucitación económica y su implementación. También veo como reto, si le vamos a entrar o no, para mí esta ha sido la mejor oportunidad de pensar en cuanto a que si para la nueva sociedad que viene después del COVID, el estado que estamos teniendo es el necesario. 350 entidades, 350,000 empleados y con una serie de privilegios, con una serie de pluses. Hay que replantearse las duplicidades, el tema de diferentes remuneraciones para los mismos puestos. Y otro gran reto, si tenemos la capacidad, más allá de la facilidad rápida que el fondo nos va a aprobar de $500 millones, poder entrarle en un plazo de 3 años a un acuerdo que se llama de stand-by con el Fondo Monetario, que sí nos llevaría ya a asumir una serie de compromisos, una serie de condiciones, entre comillas, para ponerle orden a la eficiencia estatal, al gasto público y a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Yo creo que, dada la magnitud del déficit fiscal y el tamaño de la deuda, no podemos seguir guardando una serie de activos que, mi criterio, hay que cuestionarse, ¿requerimos o no requerimos 2 bancos del Estado haciendo exactamente lo mismo? ¿Requerimos o no requerimos una entidad de seguros comerciales? Y así replantearnos otra serie de actividades demandantes de gastos, demandantes de recursos, pero cuyo aporte a la sociedad, cuidado si no, ya fueron superados y que lo más conveniente es vender esos activos como el ministro de Hacienda empezó ya a discutir antes del COVID para amortizar deuda. Capacidad de ejecución, otro reto. Una cosa es diseñar la cosa en la pizarra
y la otra cosa es ejecutar esto en la práctica. Y por último, el reto principal, si nosotros somos una sociedad madura para tener una visión país por encima de los intereses partidarios o ideológicos, por encima de la visión cortoplacista de las elecciones de 2022, no tomo esta decisión, no tomo esta acción, no la apoyo, porque me va a afectar mi carrera presidencial, mi carrera electoral, ¿verdad? Eso nos metería en un barrial innecesario en este momento. Hasta ahí. Gerardo, bueno, escuchándolo sobre los retos que tenemos a nivel de país, también salen de ahí algunas oportunidades, claramente, ¿verdad? Donde este listado que usted nos comparte también se convierte en oportunidades para poder apoyar el resurgimiento de la economía del país. ¿Con qué otros instrumentos se cuenta a nivel de país para poder afrontar esta situación? Bueno, vamos a ver, muy ligado con el tema de el balance de situación antes del COVID y las debilidades. Lamentablemente una herramienta que otros países están utilizando, como lo es la política fiscal, nosotros no la tenemos. Uno puede ver cómo en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, los gobiernos intervienen ofreciendo garantías para que los bancos puedan oxigenar a las empresas o incluso gobiernos inyectando capital a las empresas para evitar quiebras masivas. Lamentablemente ya nuestra situación fiscal, como lo vimos, es raquítica y no existe ese músculo para más allá de lo estrictamente necesario. Entonces, desde el punto de vista de los instrumentos que tenemos a disposición, tenemos que jugar con la política monetaria. Ustedes saben que yo he sido de los más críticos en el pasado de un banco central muy enfocado al control de la inflación, lo que llaman el inflation targeting. Claro está, todos sabemos que la inflación es el impuesto más regresivo que hay, afecta a los más pobres, pero yo creo que desde hace años la inflación ha pasado a segundo plano a nivel mundial, a nivel local, y por lo tanto creo que más que nunca hoy el objetivo económico primordial debe ser la reactivación económica. Y ahí juega un rol fundamental la política monetaria que se llama anticíclica, acomodaticia o incluso heterodoxa. No solamente es bajé la tasa de política monetaria, estoy dando respaldo a la liquidez, sino que se requiere un banco central mucho más dinámico en el sentido de velar por los accesos al crédito. Nada hacemos con que baje la tasa política monetaria si el mecanismo de transmisión a las tasas de mercado no está funcionando o si se baja el encaje mínimo legal y los intermediarios lo que hacen es colocar esa liquidez en el gobierno para que financie su déficit y no le llega el oxígeno ni a las empresas ni a las familias. Entonces yo creo que ahí el Banco Central debe ser más activo, salirse un poco de la forma estructurada que en el pasado se ha manejado, no para convertirlo, como alguien dice, nervio y motor de la economía costarricense, pero sí para ir más allá de la ortodoxia. Ya decía, la inflación para mí pasó a un segundo plano. Muy importante en la herramienta de la liquidez, tanto la participación en el mercado integrado de la liquidez, el MIP que llamamos, como la reciente reforma aprobada de participación en la compra de títulos en el mercado secundario. No se está diciendo con esto que se le dio autorización al Banco Central para que compre emisiones primarias del gobierno y que se hagan emisiones inorgánicas que financien el gasto público, porque las consecuencias económicas, ya está demostrado, son de magnitud incalculable si se hace de esa manera. No, aquí lo que se está diciendo es que se autorizó por parte de la Junta Directiva por la condición de emergencia hasta 250.000 millones de colones
en caso de ser necesario, para que las operadoras de pensiones, para que los bancos, para que los fondos de inversión puedan vender sus papeles de gobierno para obtener oxígeno, obtener liquidez, para hacerle frente a los retiros por pensiones, a los retiros por cuentas corrientes, cuentas de ahorro, desembolsos de préstamos, de ser necesario. De igual manera, tenemos el instrumento del prestamista de última instancia en Costa Rica. El redescuento no funciona. Yo personalmente lo probé en la crisis del banco. Es muy lento, está, digamos, salido de lo que es una crisis de liquidez y por eso existen otras herramientas que se aprobaron vía reglamento, pero en mi criterio todavía ese prestamista de última instancia es muy duro en el sentido de que solo acepta para descontar títulos de crédito de los intermediarios que tengan garantía real. Y si son dólares, se los descuentan al 40%, y si son colones, se los descuentan al 50%. Y además, la rapidez de ese mecanismo está cuestionada. Yo hice mi artículo y lo escribí y se lo mandé al central para que en estas condiciones de emergencia se actúe de forma más diligente y más flexible en cuanto a la aceptación de garantía. Bueno, ya está el tema del FCL, que por dicha se reformó. Eso es un fondo que funciona como un seguro de desempleo. Son 1.200 millones de dólares, no solamente para la gente que está quedando desempleada, sino aquellos que han sufrido reducciones de salario o reducciones de sus jornadas laborales. Los seguros de desempleo creo que son importantes. La mayoría de los créditos personales tienen seguros de desempleo que le cubren al trabajador desempleado por 11 meses mientras busca reubicarse el pago de las cuotas crediticias. Para mi gusto, el sistema de banca para el desarrollo debería ser mucho más agresivo en este momento en cuanto a ofrecer garantías, avales, créditos a MIPYMES. Según mis números, hay cerca de 350 millones de dólares sin colocar que están depositados en los bancos del Estado, que deberían salirse ya con innovación, con creatividad, programas de factoreo, descuento de facturas del mismo gobierno, de clientes corporativos grandes, para que las MIPYMES reciban la liquidez en una situación crítica. La flexibilidad de la normativa prudencial que ya se está haciendo, pero que en mi criterio debería seguirse haciendo mucho más rápido. Por ejemplo, los bancos que van a recibir bienes en dación en pago están obligados a provisionarlos a un ritmo de un 24avo cada mes. Yo creo que ante la situación que están pasando los bancos, eso debería diluirse más en el tiempo. Nada nos va a pasar si eso se duplica a 48 meses. Y veo una disposición de la Asamblea Legislativa a ayudar a modificar el marco legal, ojo, transitoriamente. Yo creo que ahí algunos congresistas están aprovechando de esta situación para presentar proyectos estructurales permanentes que no caben en una situación de emergencia. Y deberíamos enfocarnos en proyectos de ley que vayan dirigidos a atenuar la situación, sobre todo de desempleo y de micros y pequeñas y medianas empresas. Y en cuanto a las oportunidades, yo diría que aquí hay una gran oportunidad que estábamos esperando muchos, que es meterle cerebro a el rediseño del Estado. Y ese World Economic Room debería ser una de sus prioridades. ¿Qué tipo de Estado requerimos para el bicentenario? El acuerdo stand-by con el Fondo Monetario nos puede traer recursos frescos para los próximos 3 años, pero sujeto a condiciones que son necesarias para mejorar la estabilidad macroeconómica del país en el largo plazo. Hay una oportunidad de aprobar leyes que hace tiempo el sector productivo viene presentando, por ejemplo, la ley de empleo público, la ley de flexibilidad de las jornadas laborales, desde el punto de vista de la caja, el tratamiento que se le está dando a los trabajadores independientes de un doble gravamen. ¿Por qué no rescatar el proyecto Cerrar, que de repente desapareció, proyecto que don Otón Solís había presentado? También veo una oportunidad en cuanto a la atracción de nueva inversión extranjera directa, no solamente en términos de salud, donde hay un clúster importante, sino también en otros sectores de actividad económica, todo lo que tiene que ver con logística, todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, de exportación, turismo, salud,
¿por qué no convertir a Costa Rica en un centro de tecnologías disruptivas a propósito de esta transformación digital que el COVID nos obligó a todos a hacer teletrabajo, a utilizar estas plataformas virtuales? Y para eso, fundamental, el 5G. Ya hay un proyecto que se venía trabajando con CINDE, con el BID, de convertir a Costa Rica en el primer centro 5G, 5G de Latinoamérica, lo cual atraería mucha inversión extranjera, sobre todo para Internet de las cosas y para lo que es comunicación corporativa. También creo una oportunidad de repensar la estructura de nuestro sistema financiero. Yo creo que hay demasiadas entidades financieras. Yo creo que hay necesidad de una mayor consolidación del sistema financiero precisamente para estas pruebas de estrés del sistema. El tema de las exportaciones agrícolas, nunca más que antes se ha visto cómo la agricultura es fundamental, y creo que nosotros nos olvidamos del tema agrícola, así como muchas partes del mundo. Yo creo que aquí va a haber una oportunidad. Todo el tema de tramitología, o sea, lo que yo no quisiera imaginarme es que post-COVID de nuevo regresemos al ambiente de tramitología lenta, de permisos de setena, municipales, de construcción, que duran meses, años. Ahí deberíamos trabajar de una manera más ágil, digital. Las alianzas público-privadas que de tanto hemos hablado para todo lo que es infraestructura. Y en general, yo creo que la visión del mundo a partir de este tema del COVID cambió y nosotros deberíamos tener la madurez ideológica y la flexibilidad partidaria para reformar cosas que ya venían mal. Hasta ahí. Gerardo, esa lista que nos comparte claramente nos pone en perspectiva que hay muchas oportunidades, ¿verdad? Para poder implementar en el país y sacar adelante este gran reto que tenemos. Creo que todos a esas alturas tenemos en mente una gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor camino para salir frente a esta crisis? Y cuál debería ser también el rol y el papel que juega el sector privado, el sector público. Usted se menciona ahora también de la importancia de esa gestión de las alianzas público-privadas. Entonces, un poquito en esa línea, ¿cómo sacar provecho de estas ventajas que también tiene el país? Bueno, me da mucha pena con los señores clientes que están dándole seguimiento, porque el compromiso mío era 40 o 45 minutos y veo que me he extendido más de la cuenta. Entonces, tal vez voy muy rápido para no cansarlos. En cuanto a la ruta para hacer frente a la crisis del COVID, yo definitivamente creo que ahora la ruta, controlado el tema de salud, debe ser una muy clara hacia la resucitación económica con prioridad absoluta en la recuperación del empleo. No hay nada más terrible que la angustia de no tener ingresos. Cuando uno no tiene ingresos, es un invisible para la economía de mercado. Usted no existe, es un fantasma para la economía de mercado. Nosotros, creo, la mayoría de los que estamos aquí, tenemos la gran bendición de tener nuestros ahorros, nuestros puestos, nuestras inversiones, pero no es el caso del quintil 1 y el quintil 2, donde viven 2.2 millones de costarricenses, casi la mitad de la población costarricense. Y si hay algo que ha diferenciado a Costa Rica del resto de Centroamérica, es la estabilidad política y social. No podemos romper con eso, no podemos perder esa herencia histórica que nuestros antecesores nos dieron, y por esa razón creo que todos tenemos que enfocarnos ahora en ver cómo ayudamos a esa gente que sin querer está sin empleo. Eso sí, bajo un marco de convivencia con el COVID. Yo veo muy difícil que podamos salir mañana como si nada estuviese pasando, sino que tenemos que acatar las recomendaciones sanitarias y empezar a utilizar cada vez más el teletrabajo, a utilizar todo el comercio digital en la nube que esta experiencia nos ha traído. Y por eso yo creo que la ruta es una de enfoque, es una de rapidez, urge entrarle a este tema, de creatividad, de innovación, de formas diferentes de hacer las cosas
pero con un gran sentido de colaboración. Yo creo que aquí la bandera tiene que ser una sola. La bandera de Costa Rica, no importa el tamaño, grande, mediano, pequeño. Caso contrario, aquí no va a haber ganadores y perdedores. Si nosotros no tenemos la capacidad de salir de esta bomba atómica del desempleo rápidamente, pues vamos a perder la cohesión social. Reducir las restricciones sanitarias de manera, creo yo, inteligente, ya sea por regiones, por segmentos, tomando criterios demográficos. Yo no soy experto en materia de salud, pero lo que he leído es que se recomienda regresar con pruebas, con test, con trazabilidad, con unas estrategias que minimicen el riesgo de nuevo de contagio. Maximizar las formas de aumentar el empleo de manera inteligente, analizando, bueno, cuáles son los sectores que se vieron más afectados, incluso con un mapa de calor, dónde están los rojos, amarillos, verdes, ya sea por actividad económica, ya sea por tipos de puestos que más sufrieron, por edades, por regiones geográficas, por niveles educativos, por las habilidades que más han sufrido. Y sí, repito, implementar las guías de retorno que la Organización Mundial de la Salud y las autoridades locales del Ministerio de Salud nos están recomendando. Esto es una estimación que hago yo en esa línea de los mapas de calor, dónde dirigir los esfuerzos en esta resucitación. Estas son las 3 semanas del mes de abril en comparación con el año pasado, el mismo periodo, cómo se comportan las facturaciones. En función del IMAE y en función de mi historia pasada de compras con plásticos, uno puede estimar que supermercados y farmacias han visto un repunte extraordinario en sus ventas en el orden del 15-10%. En ese sentido son los sectores que positivamente se están viendo mejor afectados por la crisis. Pero conforme se mueven ustedes a la derecha, vemos magnitudes que se han venido acentuando desde la primera semana de marzo hasta el día de hoy, de un 10% en lo que es escuelas y colegios, 15% de caída en lo que es línea blanca, 45% en ferreterías, que por cierto, hoy el ministro anunció la reapertura de ferreterías y la ampliación de sus horarios, y así nos vamos moviendo hasta lamentablemente ver el impacto nunca antes visto de una facturación nula en lo que es hoteles, en lo que es agencias de viajes, en lo que es rent-a-cars, venta de tiquetes, boletos aéreos, restaurantes, comidas rápidas, retail, que a su vez son demandantes de mano de obra y muchos de esos casos de mano de obra no calificada. Y es ahí donde creo yo que debemos arrancar de primero enfocando los esfuerzos de ver cómo hacemos para que a nivel de actividad local, para que a nivel de alianzas con países amigos, Costa Rica pueda rápidamente generar retorno a las actividades de estos sectores. Yo creo que es necesario un sentido de cooperación, un sentido de alianza, una visión de facilitarle la forma de hacer negocios al empresario, la simplificación que ya les mencionaba de trámites y requisitos regulatorios, el foco en la generación de empleo, dando incentivos hacia aquellos que generen empleo en las actividades más dañadas. Veo incluso como parte de este plan Proteger que se anunció de 1 billón de miles de millones de colones, que en vez de estar distribuyendo esto en la forma de regalos o subsidios directos que incluso se están duplicando, multiplicando o incluso lamentablemente llegándole a personas que no lo necesitan, ¿por qué no pensar en empresarios responsables que en alianza con el gobierno se ofrezcan a hacer un canal de distribución de esas ayudas, pero contratando, dándole empleo a esas personas a cambio de salarios? Ese subsidio se convertiría en un gancho para generar empleo. Claro, habría que tener mecanismos de control, pero creo que hay muchos empresarios responsables que podrían ayudar a estos encadenamientos para que la gente tenga
una remuneración permanente y contribuya con valor. Promociones de alianzas entre la gran empresa y las MIPYMES, básicamente creando ecosistemas y encadenamientos productivos y apoyando mucho en la parte de microcréditos, en la parte de factoring, descuentos de facturas de grandes clientes, tanto en el sistema de banca para el desarrollo como en el sistema financiero. CINDE, entiendo yo, está en un proceso de lanzamiento de un programa, cursos online para aquellas personas que no logren ubicarse rápidamente en tratar de mejorar su formación, su capacitación. Hay una compañía reconocida a nivel mundial que ofrece esas capacitaciones online. Muy importante no solamente actuar desde el punto de vista de la oferta, nada hacemos con que se reabran los comercios, las actividades, si el consumidor sigue metido en la casa, si el consumidor sigue teniendo miedo y no gasta. Y creo que ahí todo el tema de innovación, creatividad, vouchers, descuentos, millas, puntos, alianzas, para que la gente se arriesgue, salga a visitar los hoteles, turismo local, los restaurantes y demás, podría ser de gran ayuda. Y también pensar desde el punto de vista del gobierno cómo ofrecer incentivos, facilidades para todos aquellos que recontraten personal y que recapaciten o le den nuevas habilidades a esas personas desempleadas, ya sea manteniendo la facturación, aunque sea transitoria, de cargas sociales, o de alguna forma, en vez de seguir contribuyendo a el INA, que se le permita a empresarios dedicar esas sumas a capacitación de trabajadores en sus puestos de trabajo. Yo diría que con eso, doña Cristina, cubriríamos sus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, don Gerardo. Sí, realmente muy interesante toda la información que nos ha compartido. Tenemos muchas preguntas, las hemos filtrado y si le parece, don Gerardo, tenemos unas 2, 3 preguntas para no alargarlo más y nos comprometemos después a darle respuesta a las otras preguntas, que ya muchas fueron contestadas en la medida en que fue avanzando la presentación. Pero si me permite, un par de preguntas que nos están haciendo. Dice, ¿qué tanto están cubiertas las necesidades 2020 con los créditos ya obtenidos? Para 2021 y 2023, ¿hay capacidad para financiarlo? ¿Será una única opción el Fondo Monetario y una reforma estructural? Bueno, vamos a ver, hoy el Banco Central nos anunció que se tienen recursos de memoria por 3.400 millones de dólares. Recursos externos, ya sea préstamos de apoyo presupuestario que se venían trabajando con la Corporación Andina de Fomento, con el BID, con el Banco Centroamericano, con la agencia francesa, así como también las nuevas facilidades, estas rápidas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que entiendo serían como 750 millones de dólares, y otras nuevas facilidades que se están negociando con la CAF y con el mismo BID. Eso me hace pensar, aunque no se divulgó hoy, pero yo espero que la próxima semana las autoridades hacendarias lo estén informando, que las necesidades de financiamiento del 2020 del gobierno central estén ya cubiertas. Claro, ahí surge la discusión de hoy en cuanto al tema de la caja, pero yo quisiera ese tema de la caja que no generara mayor ruido, porque una cosa es el stock de deuda que se viene arrastrando entre el gobierno y la caja desde hace muchos años, cerca de 3.000 millones de dólares. No puede pretenderse en esta coyuntura, en esta crisis, que de la nada el Ministerio de Hacienda saque recursos para atender esa deuda histórica. Yo creo que sí se puede ayudar en parte con los gastos incrementales ocasionados por el COVID y con la caída, digamos, de las cuotas de contribución. Pero más allá de eso, en la misma caja debería empezar a revisar su presupuesto antes de COVID, de arriba hacia abajo, para meterle tijera, como hacemos todos en la empresa privada, no solamente los gastos corrientes, sino también los gastos de capital. O sea, cuando uno tiene dificultades de flujo de caja,
lo que uno hace es posponer inversiones. Yo no veo cómo la caja continúe al ritmo que venía, invirtiendo en grandes obras de infraestructura, cuando en este momento lo que se requiere es ser lo más austero posible. Y en cuanto al 21 y 23, yo lo que creo es que las ventanillas del mercado internacional están siendo utilizadas muy exitosamente, creo yo, por países como Guatemala, Panamá, México, Paraguay, que han salido al mercado internacional en media crisis del COVID y han logrado captaciones muy importantes de largo plazo, 10, 15 años, a tasas de interés que fluctúan entre el 4 y el 5%. Entonces yo sí creo que ahí tenemos una vía. Recuerde que se había autorizado solamente un primer paquete de eurobonos por 1.500 millones de dólares, pero que el planteamiento del gobierno era por 6.000 millones de dólares para los próximos 4 años. Entonces yo creo que, aparte de los eurobonos, igual va a haber mayor disposición de recursos de organismos bilaterales, multilaterales, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente de ahí sale el nombre Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial y el Fondo, para que si eventualmente hay problemas, puedan de alguna forma fondear. Pero además tenemos la ventaja de que, como decía, el 80% de los tenedores de nuestros bonos gubernamentales son internos, y en el pasado fue muy exitoso el mecanismo de canje de deuda, y ahí se podía jugar un poco para bajar los picos del 21-23 que yo les mostré en mi lámina. Última pregunta, don Gerardo. Dice, tenemos al Banco Central inyectando liquidez, lo que motiva a bajar tasas, pero la situación fiscal y la incertidumbre presiona a tasas más atractivas. ¿Cuál efecto prevalecerá? La bola de cristal. Vamos a ver. Cuando hay escasez de liquidez, el precio pasa a segundo plano. Y uno, como dicen los gringos, privilegia el efectivo. Cash is king. Entonces yo creo que, si bien es cierto, en este momento, si uno ve los montos negociados en el MILC, sigue habiendo mucha liquidez. ¿Por qué? Porque recuerde que el central bajó el encaje previo al COVID en colones del 15% al 12%. Eso liberó 3 puntos porcentuales que no fueron colocados en crédito, sino que se colocaron en títulos de gobierno. Entonces yo siento que ahí hay liquidez suficiente, y si además el central está respaldando con el mercado secundario, claro que lo va a hacer a precios de mercado. La instrucción que hay es que el central va a dar liquidez, pero no regalada. Entonces tiendo a creer que el efecto neto va a ser hacia un incremento de las tasas de interés en colones, en dólares locales, aunque internacionalmente las tasas mundiales creo que van a caer, pero mientras no tengamos financiamiento de bancos corresponsables, a los bancos locales les queda jugar con la liquidez en colones local y con la liquidez en dólares local. Y sí, quizás yo hago un llamado de que no se vale, si bien es cierto, va a haber escasez de recursos, que se aprovechen para subir las tasas de interés en demasía. Yo creo que en este momento debe haber conciencia de que no es una coyuntura para tener ganancias extraordinarias en una situación donde debe prevalecer más bien la ayuda y el sentido de cooperación que he mencionado. Bien, muchísimas gracias. Usted hablaba ahora de liderazgo y ha mencionado en varias ocasiones el War Room, ¿verdad? Creo que es muy importante porque claramente hay que articular muchas de las decisiones que ocupa el país a nivel de sectores productivos, a nivel económico, a nivel de seguridad, de salud, y claramente hay que poner todo eso sobre la mesa y se necesita liderazgo para poder coordinar ese trabajo que necesita con urgencia el gobierno. Yo creo que, como usted bien lo mencionaba, el rol del sector privado es muy importante,
y esas alianzas público-privadas pues cada vez toman más fuerzas. Se está difundiendo en los medios de forma muy fuerte ese eslogan de que solo unidos saldremos adelante. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que creo que nos tenemos también como que llevar dentro de todos estos análisis que usted nos ha compartido. Bueno, muchísimas gracias, don Gerardo, por la atención que ha tenido en esta conferencia y a todas las personas que nos han acompañado. Vamos a tratar de responderles todas estas preguntas y mandárselas para que queden todas las dudas atendidas. De nuestra parte, pues agradecerles muchísimo por la atención. Vamos a seguir, como les decía al inicio, organizando este tipo de webinars con diferentes temas. Precisamente desde nuestra visión como asesores patrimoniales es muy importante poderlos acompañar en estos procesos y por favor manténganse en contacto con sus asesores y con nuestro equipo de profesionales para poderlos acompañar en todas las decisiones que tanto a nivel empresarial como personal tienen que tomar en estos tiempos. De nuevo, don Gerardo, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes por esta oportunidad y desearles muchos éxitos en los nuevos webinars que me imagino van a tener en las próximas semanas. Y muy feliz fin de semana a todos. Cuídense. Gracias. Igualmente, muchas gracias.